todos en esta hora, y también queremos saludar y bendecir a aquellos hermanos, familias, amigos que se están conectando a esta transmisión. Y bueno, en esta tarde, como premio, porque siempre será así, la Biblia nos enseña de que cada día de la importancia de hacer discípulos, de enseñar la palabra de Dios y de cómo podemos o de cómo tomar el púlpito. Y la Biblia nos enseña de la importancia, ¿verdad?, de cuando tomamos el púlpito es para honrar, es para glorificar a Cristo y no a los hombres. Y bueno, en esta tarde yo no voy a predicar, pero queremos presentar en esta tarde a nuestra hermana Aida, que ella nos trae la palabra de Dios. Y esto decíamos que es un premio. Como iglesia estamos llevando cada 15 días un taller que le hemos puesto por nombre la hermenéutica, donde estamos enseñando, ¿verdad?, a todos aquellos que están viniendo de cómo interpretar la escritura, de cómo formar un sermón, un bosquejo, sobre todo expositivo. Y bueno, y a todos los estudiantes les puse tarea de cómo formar, de cómo hacer una predicación expositiva, y habíamos quedado que entre todos íbamos a ver, ¿verdad?, cuál de todos los preparativos, los que prepararon el sermón, estaba bien trazado. Hay varios, pero en especial hay uno, y le pedimos a nuestra hermana Aida que pues ella nos comparta hoy en esta tarde. Que Dios le bendiga. Amén, hermanos. Estamos bendecidos porque una vez más el Señor nos da el privilegio de poder estar aquí, de poder gozarnos en su presencia. Es de gran bendición, de verdad, el poder estar aquí y tener ese privilegio de poder compartirle la palabra en esta tarde. Vamos a darle gracias en esta tarde al Señor y vamos a pedir que su Espíritu Santo nos guíe, nos dé sabiduría y sobre todo, ¿verdad?, que quite toda distracción de todo aquello que no sea, ¿verdad?, conveniente para poder escuchar esta palabra en esta tarde. Señor, te damos gracias, Padre precioso, Rey poderoso, por darnos la bendición, Señor, el poder gozarnos en tu presencia, Padre. Te damos las gracias, Padre precioso, por que hoy nos das un nuevo día, Señor, una nueva, Señor, oportunidad, Padre, de poder venir, gozarnos en tu presencia, Padre, y sobre todo, Señor, honrar tu nombre, Padre, venir a darte la gloria y la honra, Señor, porque tú la mereces, Padre precioso. En esta tarde, Señor, yo te doy las gracias, Padre, por la oportunidad, por la vida, Señor, de cada uno de mis hermanos, que nos permites el poder estar aquí, Padre. Te pedimos, Señor, que por medio de tu guía, Señor, por medio de tu Santo Espíritu, Señor, nos des, Padre, en esta tarde ese entendimiento, Padre, de tu palabra, Señor, que seas tú ministrando por medio de tu sierva, Padre, y que tu palabra sea sembrada en los corazones, Señor, que ese es el propósito, Padre precioso. Y que tu nombre, Señor, sea exaltado en todo momento y en todo tiempo. Te pedimos, Señor, que seas tú hablando a nuestras vidas, que estés quitando toda distracción, Padre, todo aquello que sea ajeno a tu presencia, Señor, y que podamos ser bendecidos, Señor, una vez más, Padre, en nuestras vidas. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Hermanos, abran su Biblia. Vamos a leer en Primera de Crónicas, capítulo 14. Dice: oyendo los filisteos, David había sido ungido rey sobre todo Israel. Subieron todos los filisteos en busca de David. Y cuando David lo oyó, salió contra ellos, y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces David consultó a Dios diciendo: subiré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Y Jehová dijo: sube, porque yo los entregaré
en tus manos. Subieron pues a Baal Perasim, y allí los derrotó David. Dijo luego David: Dios rompió mis enemigos por mi mano, como se rompen las aguas. Por esto llamaron el nombre de aquel lugar Baal Perasim. Y dijeron allí sus dioses, y dejaron allí sus dioses, y David dijo que los quemasen. Y volviendo los filisteos a extenderse por el valle, David volvió a consultar a Dios, y Dios le dijo: no subas tras ellos, sino rodéalos, para venir a ellos por delante de las balsameras, y así que oigas venir un estruendo por las copas de las balsameras, sal luego a la batalla, porque Dios saldrá delante de ti y herirá el ejército de los filisteos. Hizo pues David como Dios le mandó, y derrotaron al ejército de los filisteos desde Gabaón hasta Yeser, y la fama de David fue divulgada por todas aquellas tierras, y Jehová puso el temor de David sobre todas las naciones. Amén. Bueno, hermanos, en esta tarde el tema le he puesto por nombre: fe que trae guía divina a mi vida. Amén. En esta tarde vamos a poner especial cuidado. Quise leer desde el contexto, ¿verdad? Pero nos vamos a poner total atención en este capítulo 14, del versículo 10 al versículo 14, hermanos. Vamos a leer el versículo 10 del capítulo 14 nuevamente. Dice: entonces David consultó a Dios diciendo: ¿subiré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová le dijo: sube, porque yo los entregaré en tus manos. En la Nueva Traducción Viviente dice: entonces David preguntó a Dios: ¿debo salir a pelear contra los filisteos? ¿Los entregarás en mis manos? El Señor le contestó: sí, adelante, te los entregaré en tu mano. Dice: así que David consultó a Dios si podía subir y atacar a los filisteos. Hermanos, cuando yo leía este versículo, a veces leemos tantas veces, pero siempre hay un momento especial donde el Señor nos muestra por medio de su palabra qué nos quiere enseñar por medio de ella, qué nos quiere mostrar. Y muchas de las veces, hermanos, vamos ante los pies del Señor y nos arrodillamos y le pedimos y le decimos: Señor, pon en mí lo que tú quieres que yo haga, habla mi vida, muéstrame, enséñame, dime de qué manera hacer las cosas. Pero muchas de las veces, hermano, nosotros nos distraemos, perdemos la visión. Muchas de las veces el Señor nos habla y nos especifica por medio de su palabra qué nos quiere enseñar. Y en ese momento que nosotros nos distraemos, perdemos de esa bendición y decimos al Señor: muéstrame, revélame. Pero muchas de las veces el Señor ya nos mostró, el Señor ya nos reveló por medio de su palabra. Y únicamente el Señor nos dice: ahora obedece. Ya te mostré
Ya te dije cómo tienes que hacerlo. Ahora obedece a lo que yo hablé a tu vida por medio de la palabra. Vamos a continuar. Los propósitos de este sermón es, punto número 1, aprender la guía divina del Señor. Punto número 2, fe que mueve la mano de Dios. Punto número 3, aprender a encomendar a Jehová nuestras obras. Y por punto número 4, obedecer en humildad. Amén. En el contexto histórico de Primera de Crónicas, capítulo 14, dice, se sitúa el regreso de los judíos a la tierra prometida después del exilio en Babilonia. En el contexto histórico general, dice que los judíos regresaron de Babilonia después de 70 años de cautiverio. En el contexto de Primera de Crónicas, si retrocedemos a versículos anteriores, hay varios puntos que nos hablan, y uno de ellos dice que Hiram, rey de Tiro, envía producto para la construcción de la casa de David. En el punto número 2 dice, comprende David que el Señor lo había confirmado como rey sobre Israel. En el punto número 3 dice, David toma mujeres en Jerusalén y tiene más hijos. En el libro de Primera de Crónicas dice, fue escrito para el pueblo judío que regresó del exilio en Babilonia. Su propósito era dar una lectura del pasado a la vista del presente y unificar el pueblo de Dios. En Primera de Crónicas, en el capítulo 14, dice, David consulta a Dios antes de atacar a los filisteos. El contexto cultural de este pasaje bíblico, dice, es la relación entre David y el rey Hiram de Tiro, quien le envió madera y producto para construir. Ese lo mencionábamos como un punto, pero también dice donde David fue establecido como rey sobre Israel por amor a su pueblo. Todo lo que Dios hace, hermanos, todo lo que Dios permite, lo hace por amor a su pueblo, por amor a nosotros, en su gran amor, en su misericordia. Tal vez en ese momento ellos estaban pasando por prueba, por aflicción, porque estaban en guerra. Era una batalla, no era nada fácil. Pero David había entendido algo, que todo lo que Dios permitía era por amor a su pueblo. Pero David tenía esa sabiduría, tenía esa humildad para reconocer, para entender. Pero ¿cómo lo hacía David? ¿Por qué? Porque lo hacía de esta manera, porque él conocía a Dios. Él sabía escuchar la voz de Dios. Dice, David fue establecido como rey sobre Israel por amor a su pueblo. David se dio cuenta de que el Señor lo había establecido como rey sobre Israel y había engrandecido su reino. En el pasaje bíblico dice que David le pregunta a Dios si debía atacar a los filisteos y si les entregaría en sus manos. Dios le responde que suba, porque los entregará en sus manos. David derrota a los filisteos en Baal Perasín y llama a ese lugar así porque Dios abrió brecha
entre sus enemigos por su mano. Hay un punto muy importante aquí, dice, David había aprendido a confiar en Dios. Todo lo que David hizo, hermanos, y todos que hemos tenido la oportunidad de poder leer esta palabra, dice que lo que él hacía, lo hacía porque él estaba confiando en aquel Dios todopoderoso. Dice, David había aprendido a confiar y a depender del Señor en todas las áreas de su vida. Como dice la palabra, en todas las áreas de su vida, hermanos. No solamente en su vida personal, no solamente en su vida espiritual, en todas las áreas de su vida. ¿Por qué? Porque David sabía que si él era guiado por Dios, todo iba a estar bien. ¿Por qué? Porque él sabía en quién estaba confiando. Dice, David había aprendido a confiar y a depender del Señor en todas las áreas de su vida. En las Escrituras encontramos que varias veces David consultó al Señor y buscó su guía, aún para salir en batalla contra sus enemigos. En Primera de Crónicas, capítulo 14, versículo 10, dice, entonces David consultó a Dios diciendo, subiré contra los filisteos, los entregarás en mi mano, y Jehová dijo, sube, porque yo los entregaré en tu mano. Las Escrituras dicen que David venció a sus enemigos bajo la dirección y la guía del Señor. Esto es exactamente lo que nosotros debemos hacer ante decisiones importantes: buscar el rostro del Señor en oración y permanecer allí hasta que Él nos hable. En la misma historia que estamos leyendo de David, dice que los filisteos regresaron. ¿Qué quiere decir la palabra? David acababa de pelear contra los filisteos. David había pedido guía a Dios. Él ya había orado. Él ya había tenido esa comunión con Dios. Dios le dio la respuesta. Dios le contestó de qué manera lo tenía que hacer y dice que Dios le dio la victoria. Pero dice que los filisteos volvieron. Dice, en la misma historia dice que los filisteos regresaron a pelear con él y David humildemente, como dice, humildemente, ¿verdad? Aquí hay una enseñanza muy grande, hermanos. David no dijo, bueno, ya tengo la experiencia, ya tengo, como quien dice, la práctica, pues ¿para qué consulto a Dios si ya gané varias batallas? Dios ya me dio la victoria, ¿por qué no tendría que ganar esta? Pero ¿qué dice la palabra? Que David nuevamente consultó a Dios humildemente, dice, sin apoyarse en su experiencia militar de muchos años, volvió a buscar la guía divina para enfrentar nuevamente a los filisteos. Dice, David volvió a consultar y Dios le dijo en Primera de Crónicas, capítulo 14, versículo 14, vamos a leer, dice, David volvió a consultar a Dios y Dios le dijo, no subas tras ellos, sino rodéalos, para venir a ellos por delante de las balsameras. Cuando por primera vez David consultó a Dios, ¿qué le dijo? Sube,
porque yo los entregaré en tu mano. Pero como segundo punto, cuando nuevamente los filisteos vienen y atacan nuevamente al ejército, a David, ¿cuál fue la indicación de Dios? No subas. ¿Cómo dice la palabra? No subas tras ellos, sino rodéalos, para venir a ellos por delante de las balsameras. Dice, David buscó al Señor y Él le volvió a contestar. Esta vez le dio una estrategia diferente. Y David volvió a vencer por medio de la guía divina que le fue proporcionada por medio de su búsqueda para tomar la decisión correcta. En la Biblia, la palabra balsamera dice, o árbol de bálsamo, tiene un significado simbólico relacionado con el sonido que producía el movimiento de las copas de los árboles al ser agitados por el viento. Dice que era una señal que se interpretaba como un mensaje de Dios. En el contexto bíblico, este sonido era un signo de la presencia divina. Entonces, ¿cuál fue la indicación que dio Dios a David? Dice la palabra que fue una estrategia diferente, de otra manera. Entonces dice, David buscó al Señor y Él le volvió a contestar con una estrategia diferente, y David volvió a vencer por medio de la guía divina que le fue proporcionada para tomar la decisión correcta. ¿Por qué repetimos continuamente este versículo, esta escritura, hermanos? Porque hay algo muy importante ahí que nos está hablando el Señor. Es una gran enseñanza donde el Señor nos marca que no solo basta nuestra experiencia, que no solamente digamos que somos expertos porque en lo que Dios quiere hablar a nuestra vida. Dios siempre nos habla. Es cierto que la palabra no cambia, la palabra será hoy, mañana y siempre la misma. Pero Dios muchas de las veces nos habla de diferentes maneras. Y si nosotros desviamos la mirada, hermanos, nosotros nos desviamos hacia otro lado y perdemos nuestra atención de lo importante, del centro, de todo lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Si nosotros no pedimos la guía divina, esa guía, esa dirección, dice la palabra, nosotros no vamos a hacer la voluntad de Dios. Porque aunque Dios haya hablado a nuestras vidas, Dios ya nos haya mostrado, simplemente como lo acabamos de leer en la palabra, por el hecho de no obedecer, nos vamos a perder de la bendición que Dios tiene para nosotros. En la Biblia, la obediencia no es simplemente seguir reglas, sino una expresión de amor y respeto a Dios, y una sumisión a su voluntad que implica escuchar atentamente, entender lo que Dios nos dice y luego actuar de acuerdo con ello, mostrando un corazón receptivo y dispuesto a acatar sus mandamientos. ¿Qué quiere decir? Acatar sus mandamientos, a obedecer sus estatutos, de acuerdo a lo que Dios nos quiere hablar. El significado de la obediencia en la Biblia, más que un deber,
es una respuesta de amor. La obediencia no es solo un cumplimiento de deberes, sino una respuesta de amor y reverencia a Dios. Sumisión a su voluntad de Dios implica entregar nuestra propia voluntad y hacer lo que Dios nos pide, confiando en su sabiduría y amor. ¿Qué dice la palabra? Confiando en su sabiduría. ¿Qué fue lo que hizo David? David no confió en su experiencia. David confió en la sabiduría de Dios. Escuchar y obedecer. La obediencia comienza con la escucha atenta de la palabra de Dios y luego se manifiesta en la acción. Repetidamente, ¿verdad? Escuchamos que a lo mejor no necesitamos gritarle al mundo que somos cristianos. Dice que nuestros hechos gritan, ¿verdad? Gritan a los cuatro vientos y es donde la gente se da cuenta quiénes somos realmente. Dice, la obediencia comienza con la escucha atenta de la palabra de Dios y luego se manifiesta en la acción. Hermanos, la obediencia es algo fundamental en nuestra vida espiritual, porque muchas de las veces Dios nos quiere hablar, Dios nos quiere mostrar, Dios nos quiere enseñar, nos quiere quitar las capas de ignorancia espiritual, pero muchas de las veces, por falta de obediencia, nos perdemos de la bendición. La obediencia trae bendiciones. ¿Cuáles son esos beneficios de la obediencia? Punto número 1, las bendiciones, ¿verdad? Su protección de Dios, su sabiduría de Dios, su paz y la comunión con Dios. La obediencia es como un camino a la vida plena. La obediencia nos guía, nos fortalece y nos ayuda a caminar en rectitud, acercándonos a Dios y a su reino. Al obedecer, mostramos nuestro amor por Dios y nos permitimos recibir sus bendiciones. Hay muchos ejemplos en la Biblia, ¿verdad? Hay muchos ejemplos de siervos de Dios, cómo es que ellos fueron obedientes a lo que Dios habló. Y por su obediencia, Dios obró en sus vidas. Y estos siervos de Dios, dice la palabra, que fueron, ¿qué? Bendecidos. ¿Por qué? Porque ellos fueron obedientes a su palabra. Vamos a recordar un ejemplo que tenemos. Dice que Abraham obedeció a Dios. ¿Cómo lo obedeció? Cuando Dios le pidió a que llevara a su hijo Isaac y lo sacrificara. Dice la palabra que él obedeció y fue, ¿verdad? Y lo llevaba para sacrificar. ¿Pero qué? Dios ya lo estaba esperando, porque Dios aún así sabía y conocía su corazón y sabía que su hijo iba a obedecer a lo que él le había mandado. En Daniel dice la palabra que Daniel obedeció a Dios y fue protegido en el foso de los leones. Y como esos hermanos, como esos ejemplos podemos encontrar muchos
¿verdad? Y podemos decir, no, pues a lo mejor será fácil. Pues se puede decir que más que fácil o más que difícil, lo importante es obedecer y tener esa comunión con Dios. En resumen, dice que la obediencia en la Biblia es un principio fundamental para una vida cristiana plena, que implica escuchar, amar y someterse a la voluntad de Dios. En el término de obediencia, dice, indica el proceso que conduce de la escucha atenta a la acción, que puede ser duramente pasiva o exterior, o por el contrario, puede provocar una profunda actitud interna de respuesta sin demora y sin discusión. En el pasaje bíblico que acabamos de leer en Primera de Crónicas, capítulo 14, versículo 10 al 14, David no discutió, ¿verdad?, con Dios. No le dijo, Señor, pero yo ya sé por dónde darle, por dónde podemos atacar. Yo tengo experiencia, por aquí puede ser más fácil. David no se puso a cuestionarlo. David lo escuchó y David, dice la palabra, accionó y obedeció. Entonces dice, nosotros, hermanos, todos los días, hermanos, tenemos batallas. Todos los días tenemos pruebas. Hay aflicciones. Y nosotros no podemos quedarnos tranquilos esperando y depender de nuestra experiencia. Es importante siempre buscar la presencia de Dios. Que muchas de las veces puede ser y decir, ya oré cuando amaneció, ya oré cuando consumí mis alimentos, ya oré porque hace rato no sé qué pasó y ya oré, y otra vez voy a orar. Pero hermanos, todos los días tenemos luchas. Dice, nosotros tenemos enemigos espirituales, huestes de maldad que combaten contra nosotros y no podemos apoyarnos en nuestra propia sabiduría y experiencias pasadas. Debemos saber que para cada situación Dios tiene una respuesta diferente. Abra la escritura en Salmos 139, versículo 10. Salmos 139, versículo 10 dice, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. En Proverbios 16:3 nos aconseja, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Como dice, tus pensamientos serán afirmados. Encomienda, dice, en hebreo es galal, que quiere decir enrollar, rodar y remover. Vamos a ver una serie de escrituras que nos habla esa palabra y la menciona para que entendamos un poquito más a lo que vamos más adelante. Y dice en Génesis capítulo 29 versículo 3 dice,
Génesis capítulo 29, versículo 3. Y juntaba allí todos los rebaños y revolvían la piedra de la boca del pozo y abrevaban las ovejas y volvían la piedra sobre la boca del pozo a su lugar. Dice que en esa escritura Galal se refiere a rodar, a quitar una piedra del pozo. Vamos a Josué capítulo 5, versículo 19. Josué 5, 9. Dice, y Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. En Josué 5:9 dice, rueda, dice, quita el oprobio de Egipto sobre Israel. En el versículo de Proverbios, particularmente, Salomón invita a los lectores a quitar y poner sus obras al cuidado y a la guía de Dios. ¿Por qué mencioné cada una de las escrituras? Vamos con un ejemplo más claro. Aquí dice, la imagen de un camello. Nos vamos a enfocar. Hemos estado repitiendo varias veces, dice, remover, quitar las cargas, hacerlas a un lado. ¿Por qué? Dice, vamos a mencionar un ejemplo. Dice, la imagen es de un camello que lleva una carga pesada. Todos conocemos los camellos, ¿verdad? Y se lleva este camello una carga pesada. Cuando hay que quitarla, ¿qué hace el camello? Dice que él se arrodilla y se echa, dice, de lado para poder remover la carga que tiene encima. Dice, y se echa de lado para que ésta ruede fuera de su lomo. De igual manera, nosotros, para remover las cargas, para tomar decisiones importantes que tomamos en nuestra vida, nos arrodillamos. ¿Qué debemos de hacer? Arrodillarnos, ir ante la presencia del Señor y pedir dirección. Dice, pedimos la guía divina, rodamos, nos quitamos, dice, de encima toda preocupación y ansiedad del peso que oprime nuestro espíritu, y lo ponemos a los pies de Cristo al postrarnos en oración. La palabra de Dios, el Espíritu Santo, el ayuno y la oración nos guiará a la dirección de Dios para cumplir con las responsabilidades de nuestra vida. ¿Cómo dice la palabra? La palabra de Dios, el Espíritu Santo, el ayuno y la oración. Nos guiará a la dirección de Dios para cumplir con las responsabilidades de nuestra vida. David conocía la necesidad de ser guiado por Dios y que solamente el Señor podía dar paz en su corazón. David era un hombre como usted y como yo,
Pero ese personaje que menciona, ese siervo de Dios, que lo menciona aquí repetidamente la palabra, dice que fue un hombre que escuchaba la voz de Dios. Y que él, cuando escuchaba la voz de Dios, cuando él iba a su presencia, dice, ahora él obedecía lo que Dios le hablaba, sin discutir. Dice, daba paz en las decisiones que él tenía que hacer. El Salmo 23:2 dice, Salmo 23:2 dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. ¿Qué dice la palabra? Me hará descansar del peso y de la carga. Junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Qué quiere decir? Me guiará, me enseñará y el Señor velará por mí. La guía divina es prometida al obediente, al cristiano que sinceramente busca al Señor hasta encontrarlo. Nunca tome una decisión, nunca tomemos decisiones importantes en nuestra vida sin antes consultar a Dios. Solamente Él sabe lo mejor para nosotros. Y a veces lo que parece bien a nuestros ojos no es lo que la perfecta voluntad de Dios tiene para nosotros. Muchas de las veces, hermanos, nosotros vemos que la decisión que vamos a tomar es la correcta porque nosotros vemos que por ahí es, porque vemos que tal vez es lo adecuado y decimos, como para qué consulto a Dios si yo veo que por aquí va a ser lo mejor. Pero ¿qué dice su palabra? Que es importante tomar una buena decisión conforme a la voluntad de Dios, conforme a su guía. Dice, Él sabe lo mejor para nosotros y a veces lo que parece bien a nuestros ojos no es lo que la perfecta voluntad de Dios tiene para nosotros. Recuerde que la humildad del rey David, cuando procuraba saber lo que Dios quería sobre sus decisiones, vamos a ver un ejemplo aquí en Salmos 143:10 y dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Dice la palabra, dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. David sabía quién era Dios. David conocía a Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. ¿Qué dice? Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. ¿Qué quiere decir? Que tu buen espíritu me guíe a tomar las mejores decisiones correctas para lo que yo voy a hacer en este día, lo que voy a realizar en este día. ¿Qué es lo que obraría, hermanos, en esa victoria sobre los filisteos? Dice que subieron todos los filisteos en busca de David. El éxito de David trajo nuevos desafíos desde el exterior. Ese es el inciso A. Inciso B, David consultó a Dios. Cuando David buscó a Dios y puso su mirada en Él, en busca de guía, dice la palabra que él fue bendecido. ¿Por qué fue bendecido, hermanos? Porque Dios
honró la dependencia de David. Dios honró la dependencia que David tenía hacia él a pedir dirección y no solamente en confiarse en su experiencia. Dice, y le dio la promesa de la victoria. En la derrota de David a los filisteos en Baal Perasim, dice, Dios rompió a mis enemigos. En la batalla de Baal Perasim, David derrotó a los filisteos con una fuerza abrumadora, como se rompen las aguas. Dice, y dejando allí sus dioses, los filisteos llevaron sus ídolos a la batalla pensando que ayudaría a derrotar a los israelitas. Dice la palabra que los filisteos, cuando fueron a la batalla, llevaban a sus dioses, ¿sí? Pero ¿qué fue lo que pasó? Dice, debido a que David consultó y obedeció a Dios, dice que cuando ellos obtuvieron la victoria, quemaron los ídolos de los filisteos. David derrota nuevamente a los filisteos otra vez. Como lo hizo, David volvió a consultar a Dios después de la primera victoria sobre los filisteos. David fue lo suficientemente sabio como para esperar en el Señor antes de la segunda batalla. Es fácil a veces para muchos de nosotros que nos podemos encontrar en cierta situación en nuestra vida y podemos decir, hemos peleado esta batalla antes y sé cómo ganarla, sé cómo hacerlo. Esto será fácil. Pero, ¿qué fue lo que David hizo en esas circunstancias? Dice que David siempre triunfó cuando buscó y obedeció a Dios. Dice, no subas tras ellos, sino rodéalos. Dios dirigió a David de manera diferente en esta batalla, incluso contra el mismo enemigo. No todas las batallas son iguales. ¿Era un ejército diferente, hermanos? No. Era el ejército nuevamente contra los filisteos. ¿Pero qué era? Una nueva batalla, una nueva lucha. Dice, en su comentario sobre este relato, vamos a leer en Segunda de Samuel, capítulo 5, ¿ya estamos ahí? Amén, dice, vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo, henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová y ungieron a David por rey sobre Israel. Amén. En la palabra ahí dice, ese es un contexto, ¿verdad?, de la escritura que ya leímos ahorita en Primera de Crónicas, capítulo 14, versículo 10 al 14. Dice, ¿cómo es que estas instrucciones y ayudas sobrenaturales
no se comunican ahora? ¿Por qué se piden y no se piden? Porque se piden y no se piden porque no se esperan. Y no se esperan porque los hombres no tienen fe. Y no tenemos fe porque están sometidos a un refinado espíritu de ateísmo y no tienen relación espiritual con su Hacedor. Hermanos, nuevamente ahí por medio de la palabra nos dice que muchas de las veces también lo que no sabemos es esperar. Cuando David fue ante la presencia del Señor y él dobló rodillas, dice la palabra que él esperó que la respuesta a lo que Dios iba a hablar. ¿Cómo es que él iba a ir a pelear la batalla? Dice, Dios saldrá delante de ti y herirá el ejército de los filisteos. En esta batalla, David esperaría a que el Señor hiriera primero al ejército enemigo. La señal de la obra de Dios sería: oirás venir un estruendo por las copas de las balsameras. Dios le dio una instrucción muy importante. Le dijo, los vas a rodear. Primero que nada le dijo, no subas. Los vas a rodear. Y cuando tú escuches el sonido de las balsameras, es cuando vas a salir a la batalla. Pero ¿saben qué, hermanos? A lo mejor decimos, a lo mejor David pudo haber dicho, y si en lo que yo salgo se me adelanta el ejército y me ataca. Él pudo en ese momento haber tenido desconfianza. Él pudo haber cuestionado y dicho, Señor, pero si en lo que yo voy y es de aquí que escucho el ruido de las balsameras, me atacan. Pero el Señor fue muy preciso. El Señor le dijo, cuando escuches el ruido, el estruendo de las copas de las balsameras, es cuando tú vas a salir a pelear la batalla. Pero ¿qué estaba pasando ahí? Dios ya iba por delante. Dice la palabra que Dios estaba delante de ellos. De hecho, antes de que ellos entraran en ataque, Dios ya iba por delante, porque Él sabía que le iba a dar la victoria. ¿Por qué? Simplemente, hermanos, por la humildad que tuvo David ante su presencia. En el inciso E dice, no era simplemente una brisa intermitente que se colaba entre las hojas, no era la marcha del viento, sino de escuadrones de ángeles que procedían contra los enemigos de Israel. A la señal de que el Señor estaba obrando, David y sus tropas se apresuraron hacia la victoria. Este principio es cierto en nuestro caminar diario con Dios. Muchas de las veces, hermanos, cuando estamos pasando por pruebas, por aflicciones, nos es difícil esperar. Nos es difícil decir, Señor,
heme aquí, haz tu voluntad. Dios nos pone pruebas todos los días, luchas, aflicciones, persecuciones que pasamos en nuestra vida diaria. Y muchas de las veces nos olvidamos que Dios, Él ya está obrando y Él es el que va a salir a pelear la batalla y Él es el que va delante de nosotros. Muchas de las veces no esperamos a lo que Dios quiere hablar, al contrario. Cuando caminamos en la presencia de Dios y cuando buscamos más a Dios, es cuando los problemas vienen más fuertes, y eso lo sabemos. Es cuando la lucha viene más fuerte. Pero ¿qué dice su palabra? Que cuando Dios nos pasa por la prueba, por la aflicción, es donde el Señor está perfeccionando nuestro carácter. Es donde el Señor está trabajando. ¿Y qué pasa muchas de las veces cuando no escuchamos la voz de Dios? Nos desanimamos. Nos desanimamos y decimos, ya no, Señor. Como quien dice, apenas salimos de una y entramos a otra y decimos, ya no, Señor, ya no. Ya no. Pero esa es la vida diaria del cristiano. Dice su palabra que debemos de ser siervos esforzados. ¿Qué dice su palabra? Esfuérzate y sé valiente. Hermanos, nosotros no podemos depender de nuestras emociones, porque las emociones son pasajeras, pero la palabra dice que es permanente, por siempre y para siempre. Y dice su palabra que en vez de que nosotros, cuando venga la lucha, venga la aflicción, es cuando más, hermanos, debemos de estar en comunión con Dios. Es cuando más debemos de buscar la presencia de Dios, dice. A la señal de que el Señor estaba obrando, dice, David y sus tropas se apresuraron hacia la victoria. Este principio es cierto en nuestro caminar diario. Cuando sentimos que el Señor está obrando, debemos salir a la batalla. ¿Qué dicen? Debemos salir a la batalla. No quedarnos en nuestra comodidad, ¿verdad? En la prédica anterior hay una palabra que nos mencionaba, que muchas de las veces tenemos que estar en la incomodidad para aprender a escuchar lo que Dios quiere hacer con nosotros, y eso es cierto. Entonces dice, cuando estemos pasando es cuando debemos salir a la batalla, avanzar rápidamente y veremos una gran victoria obtenida. También debemos en la guerra espiritual observar y obedecer los movimientos del Espíritu cuando establece su estandarte, porque esos son los sonidos de las idas y venidas de Dios, las pisadas de su ungido. ¿Qué dice la palabra, verdad? Que al contrario, no debemos de quedarnos cómodamente y decir, tengo la experiencia, ya tengo el conocimiento,
y yo pienso que Dios va a obrar, sino que dice que siempre debemos de buscar la presencia de Dios antes de tomar cualquier decisión en nuestra vida. Hay algo hermoso en la traducción de la palabra donde dice: y cuando oigas como ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás. Cuando escuches la obra de Dios sucediendo, te moverás, sal luego a la batalla. Hermanos, repetidamente, ¿verdad? Hemos hablado, la palabra nos habla repetidamente que salgamos a la batalla. Salgamos a la batalla en oración. Es necesario, hermanos, que lo hagamos. Es la parte fundamental de nuestra vida espiritual, hermanos. Cuando vemos la obra de Dios sucediendo a nuestro alrededor, es como el sonido de las balsameras. El susurro debería despertarnos a la oración y la devoción hacia Dios. Un tiempo de crisis o de tragedia también es como el sonido de las balsameras. El susurro debería despertarnos a la confesión, dice, y al arrepentimiento. En mi caminar con el Señor he sido grandemente bendecida porque Dios me ha dado el privilegio, ¿verdad?, de tener grandes personas de ejemplo en mi vida espiritual para ser guiada. Mi madre, que siempre ha doblado rodillas por mí, mis pastores, que siempre han estado ahí para orar por el pueblo. He sido grandemente bendecida. Y quiero mencionarles en esta tarde de un siervo de Dios que también fue, y yo digo es, también es un gran siervo de Dios que siempre me ha ayudado en mi camino espiritual. Primero que nada, mi dependencia de Dios. Y cuando yo estudiaba este tema, fue una de las personas que vino a mi mente. Este hermanito ya no está con nosotros. Él está en la presencia del Señor. Pero este hermano fue un gran ejemplo para mí, porque yo siempre que lo veía que venía a la casa de oración, que venía a doblar rodillas, siempre lo veía con ese anhelo, con ese gozo en la presencia del Señor, de buscar su presencia. Es un hermano que me dejó una gran enseñanza, porque yo, a pesar de que yo lo observaba, sus pies cansados, su vista cansada, este hermano siempre me impulsó a doblar rodillas. Mi hermano Catarino,
que todos lo conocen, que todos tenemos el privilegio de poder compartir parte de nuestra vida con él, fue una gran enseñanza a mi vida. Porque era un hermano que si tú platicabas con él y le decías de cierta situación, es cuando más decía a él: hermana, tienes mucho trabajo, échale ganas, hay mucho trabajo por hacer. Y cuando yo lo veía a él, que a pesar, era un hermano que a pesar de que ya era una persona adulta, de una edad avanzada, yo siempre lo veía esforzarse para estar ahí, para orar. Y cuando muchas de las veces yo me sentía cansada, yo veía al hermano y yo decía: ay, Señor, si tu hijo puede, yo también puedo. Si tu hijo sigue viniendo y dobla rodillas, si él lo hace, Señor, yo también lo puedo hacer. Él fue, y yo digo es porque lo recuerdo, una gran enseñanza para seguir perseverando a pesar de las circunstancias. Muchas de las veces decimos: ¿y ahora qué debo hacer? Lo primero que haré es moverme, pero ¿cómo lo haré? ¿Me iré a casa este día y lucharé en oración con más fervor de lo que solía para que Dios bendiga al ministro? Hizo pues David como Dios le mandó. Lo hizo esperando la evidencia de la obra de Dios. Y luego entregándose completamente a la batalla. La victoria surgió de esta obediencia que hizo David e Israel fueran respetados y temidos entre las naciones vecinas. Debido a que buscó en el Señor su fuerza y su estrategia, pudo vencer las ofensas de los filisteos, asegurar la independencia del pueblo de Dios y terminar para siempre con la amenaza de la conquista y la opresión de los filisteos. El Señor Jesús tiene formas diferentes que nos enseñan a crecer y madurar. Una de ellas es mediante su guía divina. Si nos proponemos buscarle y nos acercamos a Él por fe, Él nos guiará hacia la meta. En conclusión, hermanos, dice: David sabía que necesitaba de la guía divina contra sus enemigos y sobre todo obedecer en lo que Dios le hablaba. El Salmo 5:8 dice: guíame, Jehová, en tu justicia a causa de mis enemigos, endereza delante de mí tu camino.
Hermanos, la palabra de hoy en lo personal es una gran enseñanza a mi vida, porque muchas de las veces, ¿verdad? Como dice ahí, como lo acabamos de ver en la Escritura, no solamente es tener el conocimiento de la prédica. La prueba de fuego es vivirla, obedecerla, hacer conforme a lo que Dios quiere hablarnos, conforme a lo que Dios nos quiere enseñar. Cuando nosotros pongamos nuestra mirada, Dios nos va a dar la victoria. Cuando nuestra meta sea buscar, dedicar ese tiempo de calidad para Dios, Dios nos va a dar la victoria. Muchas de las veces se nos olvida lo más importante: obedecer. Tenemos un gran ejemplo en la palabra de obediencia. ¿Quién? Jesús. Jesús, como modelo de obediencia, fue obediente a Dios, incluso en la muerte. Lo que nos demuestra la importancia de la obediencia en nuestra vida espiritual. Jesús vino a morir por nosotros. Jesús no cuestionó el venir a morir por nosotros. Jesús obedeció para que su pueblo no siguiera en cautiverio, para que su pueblo no siguiera con esa cadena, sino que las cadenas fueran rotas y pudiéramos adorar a Dios y pudiéramos darle la honra y la gloria y bendecirlo con libertad, adorarle con libertad. Y termino con estas preguntas, hermanos. Pregunta número 1. ¿Estoy pidiendo al Señor ser guiado por medio de su Espíritu Santo en todas sus áreas de mi vida? ¿Dedico un tiempo de calidad para buscar la presencia del Señor y estar presto para escuchar su voz? Cuando el Señor habla a mi vida, ¿estoy obedeciendo en su voluntad? Son unas preguntas, hermanos, que en lo personal también son para mí, así como para usted. Tenemos que preguntarnos muchas cosas, si realmente estamos haciendo su voluntad conforme lo que Él quiere y si estamos prestos para escuchar su voz. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, por darnos el privilegio, Padre, de ser bendecidos por medio de tu palabra, Padre Celestial. Te damos gracias, Señor, porque una vez más tu amor y tu misericordia, Señor, está con cada uno de nosotros, Padre. Estamos agradecidos, Señor, con todo lo que tú haces en nuestras vidas, Padre. Te pedimos perdón, Señor. Perdónanos, Padre, porque muchas de las veces, Señor, no hemos obedecido a tu palabra.
Muchas de las veces, Padre, nos hemos olvidado de clamar ante ti, Señor, y nos dejamos guiar por nuestras experiencias, Padre, por nuestra apatía, por creer solamente en nuestro conocimiento. Perdónanos, Padre Santo. Que seas tú, Padre Celestial, obrando, Señor, en nuestras vidas cada día, Padre. Que seas tú, mi Rey, forjando nuestro carácter, Señor, por medio de tu sabiduría, Señor. Que nos des entendimiento, Padre. Que nos guíes, Señor. Que nos des esa guía divina, Señor. Esa guía, Padre, que nos dé la victoria, Señor, en todas las áreas de nuestra vida, Padre. Que día a día, Padre Santo, nos estés quitando capas de ignorancia espiritual, Señor, en nuestro caminar, Señor. Que seas tú, Padre precioso, mostrándonos por medio de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre Santo. Ayúdanos, mi Señor, porque por nuestras propias fuerzas, Señor, no podemos hacerlo, Señor, sino que necesitamos de ti, Señor, de depender de ti, Padre precioso, Señor. Que seas tú, mi Rey poderoso, forjando, Señor, nuestro carácter, nuestro caminar espiritual, Padre precioso. Rey poderoso, te damos las gracias, mi Rey. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por la oportunidad que nos das de poder gozarnos en tu presencia, Padre. Te adoramos, mi Señor Jesús. Amén.